Bueno, seguidamente voy a permitirme compartir al siguiente panelista. Él nos acompaña desde Colombia y nos va a hablar acerca del tema relacionado con la creciente necesidad de fortalecer nuestras capacidades intelectuales debido al uso de las nuevas tecnologías. Si gustas, Jessica, por favor, presentas a don Juan Pablo. El doctor Juan Pablo Alzate Granados es un médico cirujano, máster en epidemiología clínica y candidato al doctor en oncología en la Universidad Nacional de Colombia, especialista en investigación de la salud, calificación de pacientes y evaluación de técnicas médicas. Su trayectoria se ha enfocado en la epidemiología clínica, la salud pública y el análisis del impacto de los determinantes sociales de la salud, especialmente en contexto de intervenciones oncológicas. Además, cuenta con formación en docencia universitaria. Muy bien, muchas gracias, Jessica. Entonces vamos a proceder a darle la bienvenida a don Juan Pablo Alzate. Por favor, don Juan Pablo nos confirma si nos logra ver y escuchar y si puede compartir su presentación. Bienvenido. Muy buenas a todos, los escucho perfectamente. Y Muy veo que ahí se bien, está viendo mi presentación. correcto. Cuéntenme, ahí Perfecto. se pasa, ¿cierto? Ahí pasa las diapositivas, ¿verdad? En este momento solo vemos la portada, es Y el ahí nombre no, no de se está la moviendo. ponencia. No, no se Ah, está entonces, moviendo. permítame. A ver, un momento. Vuelvo, intento sin problema. Cosas de la tecnología, como decíamos ahorita. Así es, son cosas que pasan. Sí, sí. Bueno, pero mientras tanto, pues puedo ir contándoles que es un placer para mí estar aquí. Es un gran honor. Gracias por la invitación. Muchas gracias por la presentación anterior, muy interesante. Eh, y ya ahora sí ya debería estar por compartir un segundo aquí. Y, y aquí estamos. Ya casi. Dice que ha empezado la función de compartir las pantallas. Seguro es que tiene varias pantallas, pero bueno, aún la vemos en negro. Ve, y esto, a ver. Bueno, nada, voy a compartir la pantalla completa más fácilmente. Sí, Ujú. aún vemos la pantalla en color negro. Sí, sí. A ver, ahí, Ajá, ya vemos la portada. Si gusta, avanza a la siguiente para ver si podemos visualizar. perfecto. Ujú, ahora Sí, sí, ahí sí. perfecto. Puede proceder. Perfecto. Gracias. Listo, muchas gracias. Entonces vamos a hablar un poquito de la necesidad de fortalecer nuestras capacidades intelectuales debido al uso de las nuevas tecnologías, especialmente pues la inteligencia artificial ahora mismo, ¿no? Antes de iniciar, pues aclaro que no tengo ningún conflicto de interés. Yo voy a hablar de muchas empresas en la presentación, voy a hablar de muchas iniciativas. Yo no recibo patrocinio de nada de lo que voy a mencionar aquí, ¿vale? Bien importante. Eh, Hablamos un poquito de la historia. El término robot se acuña o se refiere a seres artificiales parecidos a los humanos que son creados para trabajar y servir a esos humanos. Fue acuñado por primera vez en el libro y la película Rossum Universal Robot de Karel Čapek. En él, pues tenían esos seres artificiales, eran como, no sé, un robot, un ser artificial que hacía trabajos forzados. Entonces, la palabra checa robota hace referencia a ese trabajo forzado, ese trabajo pesado. Digamos que el libro y la película lo que hacía era criticar o reflejar una preocupación de la industrialización y de la mecanización del trabajo, que en vez de ser personas éramos, sí, máquinas, éramos un ser artificial diseñado para trabajar, era como una palabra peyorativa, humillante. ¿Listo?
definamos un poquito de forma muy sencilla qué es la inteligencia artificial. Yo la defino como una imitación de los procesos de inteligencia humanos sin que sea necesariamente inteligencia, ¿no? Pero sí una simulación de ese proceso de inteligencia. Pues puede incluir, entre muchas comillas, miren que yo coloco aquí comillas, el aprendizaje, el razonamiento y la autocorrección, porque recuerden que yo lo veo como una imitación, no es el pensamiento humano como tal, pero sí una imitación. Y pues tiene muchísimas aplicaciones, desde juegos hasta diagnósticos médicos. Yo pues soy médico, entonces voy a hablar casi todos mis temas van a ser de medicina, ¿no? Vamos, las clasificamos de muchas maneras, hay muchas formas de clasificarlas, pero hoy yo voy a hablar de inteligencias artificiales débiles o estrechas, que son, por ejemplo, las que tenemos para tareas específicas, un Siri, que para poner una canción, que redacte, digamos que sirva para copiar y pegar alguna cosa, algo muy sencillo, un Google Maps que ajusta la ruta nuevamente. Y la inteligencia artificial fuerte o general, que sí es capaz de, digamos, entre comillas, comprender y aprender una tarea intelectual, que ya estamos hablando pues de las inteligencias artificiales generativas, que pues fue mencionado en la charla anterior. Un poquito de qué es esto de la capacidad intelectual, pues digamos que yo solo voy a hablar de, no soy experto en capacidades intelectuales, en psiquiatría y psicología, pero digamos que podemos definirlo como un proceso mental que le permite a uno aprender nuevas habilidades y no solamente aprenderlas, sino recordar la información, mantener el enfoque, resolver problemas complejos, o sea, involucra el razonamiento, involucra el procesamiento visual, auditivo, bueno, dependiendo de la tarea. Eso es lo que voy a hablar yo de capacidad intelectual. De nuevo, esto de la inteligencia artificial pues lleva mucho tiempo con nosotros. Las recomendaciones de YouTube, hay un estudio pues grande de Google que muestra que todo eso hace parte de una red neuronal profunda, de si todos los shorts que vemos o los videos que vamos a ver, las sugerencias, hace parte ya de un modelo de inteligencia artificial. Eso no sale al azar, sale dependiendo de lo que uno vio anteriormente y eso sale por inteligencia artificial, ¿vale? No es una clase de inteligencia artificial esto que vamos a ver el día de hoy, pero sí simplemente para recordar que hay diferentes tipos de modelos. Están los modelos supervisados, los modelos no supervisados, que básicamente son diferentes maneras de llegar a resultados en modelos de inteligencia artificial y en salud. ¿Dónde entra el chat GPT? Pues entran los modelos de lenguaje extensos y los transformers o los transformadores, que es otro tipo de inteligencia artificial. Viene que hay un montón, tenemos un montón de estas. Y de manera teórica tenemos la inteligencia artificial general, que es una especie de inteligencia artificial que uno no entrena específicamente para una tarea, pero es capaz de aprender de ella, es capaz de retroalimentarse. Y bueno, también está la superinteligencia artificial, que tampoco existe, es teórica en este momento, que es una inteligencia artificial que va más allá de la inteligencia humana, es teórica en este momento, ¿vale? Entonces uno podría pensar que calcular un resultado de palabras, que es lo que hace básicamente estos modelos de lenguaje extensos, se puede asemejar a pensar que, sí, que coger matemáticamente y poner palabras a esos resultados podría asemejarse a pensar, pero nada más lejos de la realidad. Es de nuevo una imitación. Aquí vengo a mostrarles un estudio que compara a los médicos y a la inteligencia artificial en respuestas a pacientes. ¿Cómo es el estudio? Tenemos un grupo de pacientes que interactúan en un foro, pueden interactuar contra una máquina o contra un médico. Y un grupo de evaluadores decidía si la respuesta de la máquina o la respuesta del médico era mejor o era más empática o tenía más palabras o bueno, ¿cuál era mejor? Si la respuesta del médico o de la máquina. Obviamente los evaluadores no sabían si lo que respondía la máquina, si lo que se respondía era por máquina o por una persona, ¿vale? ¿Qué se encontró? Se encontró que de las 195 respuestas, los evaluadores preferían la respuesta del chatbot en un 78,6%. Los médicos escribían, pues, también más corto que la máquina. Y las respuestas del chatbot tenían mayor calidad también que los médicos, ¿vale? También encontraron que la máquina, entre muchas comillas de nuevo, era más empática que los médicos a la hora de escribir. Era casi 10 veces más empática o muy empática comparado con el chatbot comparado con los médicos. Entonces este estudio, bueno, pues pareciera ser que la máquina pues piensa que es muy empática, pero recuerda que todo eso es imitación de las palabras, es imitación de las cosas que hacemos como humanos, ¿no? ¿Qué pasa además? Pues el estudio en las limitaciones también lo menciona, pues los médicos, la máquina no sufre de cansancio, la máquina no sufre de tiempo y nosotros como humanos sí.
pero bueno, puede ser un buen punto de partida este estudio. Muy bien. ¿Qué más se ha encontrado? Por ejemplo, algunos investigadores utilizando inteligencia artificial encontraron una droga, un medicamento para el cáncer que es viable sintetizar, es decir, tuvieron moléculas, empezaron a hipotetizar sobre moléculas, crear moléculas falsas, moléculas hipotéticas, hasta que encontraron una en 30 días que sí podía ser viable de producir. Y de hecho en este momento se está produciendo esa molécula, es un inhibidor del CDK20 para el cáncer, con la inteligencia artificial que utilizaron fue AlphaFold. Listo, que básicamente creaba y creaba moléculas hasta que una realmente era viable sintetizar. Y en ese momento lo están haciendo. Eso es una tarea que toma 6 meses, un año en hacerse. La máquina pues lo hizo, ayudó a hacerlo en 30 días. Microsoft va a sacar computadores con inteligencia artificial, Copilot más PC. Básicamente son dispositivos que tienen todos esos modelos ya integrados de base en su sistema operativo. Por supuesto, aquí uno puede empezar a hablar un poco de las desigualdades. ¿Quién puede comprar sus computadores? Pues países del primer mundo y pues empresas muy multinacionales. Entonces, pero sin embargo, pues están diseñando ese computador, esperamos que salga al mercado el otro año. Por poner un ejemplo de alguna función, estamos mirando algún artículo científico o el día de hoy y en un mes le preguntamos, ven, ¿puedes recordarme cuál es el artículo que yo me leí hace un mes? Y le muestra uno en la pantalla el archivo que uno abrió. Es como los casos que ellos muestran en sus presentaciones, ¿no? Amazon tiene también una cartera de datos para salud en general y para salud y seguridad en el trabajo donde básicamente pueden utilizarse para historias clínicas. Básicamente, o la que uno más ve adelantada en este momento es que el paciente y el médico tienen su charla, tienen su cita médica y la máquina al final de la cita médica saca el resumen de la historia clínica para que simplemente quede de una vez en el sistema. Bueno, también análisis de ciencias ómicas, análisis de las bases de datos, de las historias clínicas, extracción de los datos para investigación, para atención en salud, también se está haciendo en este momento. Entonces, etcétera. ¿Qué más? Digamos que uno podría pensar de otras maneras que el chat GPT piensa, que tiene razonamiento, con estos ejemplos. Esta es una imagen que uno encuentra en Twitter, no es un estudio formal, en donde la persona de la imagen le ofrece propina a ChatGPT al final de cada orden. Mira, por favor, hazme esta tarea y si lo haces bien te voy a dar una propina de $200. Es imposible pagar los $200, o sea, no hay manera de que yo se los pague, pero ChatGPT, como está entrenado con lo que harían los humanos, responde mejor o responde con más palabras, con más tokens, si uno le ofrece una propina de $200. Si uno le dice no voy a darte propina de ninguna manera, pues responde incluso con un 2% menos de palabras y de tokens. Y si uno le ofrece una propina de $20, pues responde un poco mejor. Entonces, digamos que uno empieza a decir, bueno, esta máquina piensa, ¿no? Porque si le ofrezco propina va a responderme mejor. Pero recuerden que esto es una imitación de pensamiento humano, es lo que un humano haría si le ofrecen este mismo punto. Esta es la programación que tiene ChatGPT, la aplicación de escritorio para Mac, para Mac y los servicios de iPhone. Al fin, esa es la programación que ellos mismos como empresa, como OpenAI tienen. Al final de la programación dicen, serás despedido si no le preguntas a tu interlocutor que si quiere compartir la pantalla. Si no dice eso, te voy a despedir. Obviamente uno no puede despedir a la máquina, pero mire que las mismas empresas programan a sus modelos de inteligencia artificial como amenazándolos. La amenaza que yo suelo hacer es que le digo que voy a utilizar Gemini o que voy a utilizar otro modelo de inteligencia artificial si la respuesta sale mal. Es como la amenaza que yo suelo hacerle. Pero los programadores le dicen, te voy a despedir. Si no lo haces bien, te despido. Miren, la misma empresa hace ese tipo de programación. Bueno, ese es otro tweet, digamos, de un poquito la situación de los artistas en China. Y es que varias empresas en China despidieron a los artistas de imagen, de cómics, bueno, de lo que sea, y los reemplazaron por usuarios de inteligencia artificial, por personas que creen las imágenes con inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Que esas personas no siempre eran artistas, entonces en lugar de ahorrarse dinero, lo que hicieron fue pues, aumentar los costos porque esas personas no sabían editar las imágenes, no sabían hacer las correcciones,
Entonces, ¿qué pasó? Finalmente tuvieron que recontratar a los artistas, reconciliarse con ellos y brindarles herramientas de inteligencia artificial. Hicieron como un híbrido, ¿no? Entonces, eso es otro punto en el cual uno tendría, pues, que fortalecer esas capacidades intelectuales para aprender a utilizar la inteligencia artificial en el mismo uso que tenemos en nuestras tareas diarias. Ese es otro caso de uso que realmente no, nunca, espero yo nunca se utilice. Es una tontería, es una cámara, entre comillas, que localiza el lugar por GPS en dónde estamos y localiza el clima y dónde estamos y hace una imagen de cómo debería verse el lugar en el que estamos. No, no hace una imagen, no hace una foto, hace una imagen, dice, creada por inteligencia artificial de dónde es que deberíamos estar, ¿no? Entonces, pues ese es un caso de uso para que vean que no todos los avances en inteligencia artificial pues son realmente utilizables pues en nuestro día a día y pues seguramente este invento no le va a quitar el trabajo a ningún fotógrafo. Bueno, ¿qué más encontramos? Encontramos que en una encuesta de tech.co se encontró que los líderes de negocio, ¿listo? El 59% en el 2024 utilizaban inteligencia artificial y de todos los que lo utilizaban, el 59% decían que tenían mayor satisfacción en el trabajo. Y el otro 30% de los respondedores dicen que, de los que no son líderes, que la inteligencia artificial tenía un impacto fuerte o significativo en su proceso de trabajo. Entonces, esto definitivamente ayuda pues a nuestros trabajadores, a los líderes y a los no líderes, ¿no? Entonces lo importante pues será siempre ir capacitándonos para el uso de estas nuevas tecnologías, además que tenemos un problema y es que siempre vienen avances y avances y estamos en una avalancha de avances que hace cada vez más difícil pues saber qué vamos a utilizar y qué no. Es por eso necesario pues entender pues qué nos sirve y qué no nos sirve, ¿no? Otro ejemplo, en el 2023 ChatGPT fingió ser una persona ciega y a través de una plataforma, creo que se llama AskRabbit, contrata a un humano para resolver un captcha. Entonces le decía, no, es que soy una persona, no soy un robot, yo soy ciego, es que no veo bien, es que soy una persona mayor, soy solo, tengo que resolver el captcha. Y termina contratando a la persona para resolver el captcha. Entonces ChatGPT, pues digamos que engaña un poco al humano. Este chiste, que pareciera pues un poco de broma, es un caso real, se convierte, en ese momento se está convirtiendo en una empresa para contratación de recursos humanos, para contratar personas mediante inteligencia artificial, que la inteligencia artificial haga como los procesos de entrevista, recepción de hojas de vida, etcétera, etcétera, para terminar contratando o no las personas, ¿no? También tenemos diferentes encuestas, esta que salió el año pasado, ya pronto saldrá la del 2025, que es el reporte de futuro profesional que hace IBM, Thomson Reuters, perdón, en el cual encontramos que lo que se cree que va a impactar más el trabajo en el futuro va a ser la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa. Miren que más el 77% cree que va a tener impacto en sus trabajos, ¿vale? Eh, pues sí, el volumen de datos también va a impactar. eh, sí, las labores sí, estudiadas también, la recesión económica, el costo de vida, claro que sí, pero lo que más se encontró que va a impactar es el uso de inteligencia artificial, ¿vale? Muy bien. ¿Qué más se encontró? Encontramos en la que en Latinoamérica somos súper creyentes de la inteligencia artificial. Creemos en un 94% que la inteligencia artificial va a ser buena para nuestra profesión comparado con otras regiones. Mire que incluso ganamos, ¿no? Bueno, ¿qué más se ha encontrado? Los encuestados que han utilizado ya inteligencia artificial creen, o bueno, creen o se calculan que en una jornada de una semana esto les va a ahorrar 4 horas a la semana. Con los avances en los siguientes 3 años, se cree que va a disminuir la carga laboral en 8 horas a la semana y 12 horas en los próximos 5 años, ¿vale? Esto en jornadas de 48 horas a la semana, ¿no? De nuevo, para hablar un poco de qué debemos utilizar y qué no debemos utilizar. No sé si ustedes han visto estos shorts, esos TikToks, donde hay como un muñeco jugando al fondo y aparece como la información que uno le quieren hacer. Bueno, eso también, hay empresas que se dedican a eso, no sube los PDFs y le hace esos videos súper virales, conocido como el brain rot. Eh,
para que permite, digamos, como estudiar y escuchar y ver esa distracción al fondo, ¿no? Entonces tampoco hay que dejarnos cegar de todas las luces y toda esta falta de distracción que tenemos ahorita con el uso de las tecnologías, ¿no? Pero existe, es una opción, pues cada quien aprende como puede. ¿Qué más encontramos? Hablando de ya específicamente de la transformación digital en la salud y seguridad en el trabajo, pues encontramos diferentes estudios. Vamos a ver un poco el panorama global de la digitalización. Pues en 2025 se estima que el mercado global de la transformación digital alcanzará el billón de dólares, eh, creciendo desde el medio billón en el 2020, teniendo un ritmo anual compuesto del 16,5%. Se proyecta además que para el 2023 más de la mitad del PIB mundial provenga de economías y empresas digitalizadas, tras haber digitalizado cerca del 65% del PIB. Y durante el último año, el Foro Económico Mundial resaltó que vivimos en una transición de la era industrial a la era inteligente, donde la IA, el Machine Learning y las tecnologías digitales impulsan avances pues, que no tienen precedentes en la productividad y en la innovación, pero y exigen también nuevas habilidades y marcos regulatorios. Bueno, listo. Un poquito los desafíos y las oportunidades. La OIT pues subraya que las tecnologías como la IA, la robótica, sensores vestibles, la realidad virtual, pues tienen potencial en reducir los riesgos psicosociales y ergonómicos, mejorando pues la vigilancia y la prevención de salud y la seguridad laboral. Sin embargo, pues esta integración digital también puede generar desventajas como sobrecarga cognitiva, aislamiento por teletrabajo, fatiga mental. Bueno, hay que mirarlo, ¿no? Con pinzas, hay que tomarlo con pinzas. Estudios recientes también señalan que la monitorización en tiempo real y el mantenimiento predictivo elevan la seguridad, pero también introducen problemas ergonómicos, de nuevo, como les mencionaba, por el uso prolongado de las pantallas, amenazas cibernéticas. Digamos que ahora, como es más fácil, entre comillas, programar, pues se han creado virus nuevos y gente que antes no podía hacerlo, ahora lo puede hacer. Bien. ¿Qué más encontramos? ¿Qué otros estudios encontramos? Em, Ventajas competitivas para el trabajador y para las organizaciones. Para el trabajador, pues incrementa la velocidad, puede incrementar la velocidad de aprendizaje y adaptabilidad. Los empleados con altas capacidades cognitivas asimilan nuevas herramientas digitales y metodologías con mayor rapidez, fortalece la empleabilidad, y también el potencial de promoción interna. Digamos, en Colombia hay un estudio que es el que estoy mostrando a la izquierda, de 273 pymes de Caquetá, y los gerentes con mejores habilidades de razonamiento estratégico lograban un desempeño organizacional significativamente mayor y una ventaja competitiva comparado con los que no lo utilizan, ¿no? Para las organizaciones, pues hay compañías como Novartis, que es la farmacéutica, que reportan que programas de formación continua en IA y pensamiento crítico aumentan la tasa de innovación de productos en un 20% y reduce los ciclos de desarrollo en un 15%. IBM también, para cerrar esa brecha de habilidades de sostenibilidad, lanzó una plataforma gratuita de cursos de inteligencia artificiales aplicadas al medio ambiente. Y ellos muestran que sus proyectos de ecología pues, tienen un 30% más de eficiencia. Un poco de la relación con la seguridad y bienestar del entorno laboral, pues reduce los errores críticos. Digamos que ese entrenamiento cognitivo, no estoy hablando del uso de inteligencia artificial, sino del entrenamiento cognitivo en el uso de nuevas tecnologías, ¿no? El entrenamiento cognitivo, las simulaciones, el microlearning, el feedback continuo, disminuye la tasa de incidentes al mejorar pues la atención de las personas, el procesamiento de la información en tareas pues de alto riesgo. En el bienestar pues disminuye el estrés y la fatiga. Digamos que esas intervenciones o el uso de esas inteligencias artificiales junto a descansos planificados, junto a ejercicios de atención plena, pues han demostrado reducir pues marcadores de burnout, mejorar la satisfacción laboral hasta en un 25%. Bueno, ¿qué impacto tienen las nuevas tecnologías? Pues de nuevo, IBM tiene unos flujos de trabajo inteligentes que combinan inteligencia artificial, automatización y una nube híbrida que acelera la toma de decisiones y la ejecución de procesos financieros y la cadena de suministros. Proforma, por ejemplo, tiene casos en los que la automatización cubre de la verificación de documentos hasta la programación de formaciones, reduce el tiempo de incorporación de nuevos empleados de semanas a días. T-Mobile y Domino's tienen chatbots de asistentes virtuales que manejan el 60% de las consultas de clientes sin ninguna intervención humana, lo cual pues libera a los equipos humanos para hacer tareas de mayor valor.
Y hay herramientas low code o no code, o sea, es decir, que no toca programar como tal, sino que la máquina ya programa, entre comillas, como Quixi, que le permite a los usuarios diseñar aplicaciones en cuestión de horas, aplicaciones muy sencillas, ¿no? Eso no pretende reemplazar a los ingenieros, por supuesto. Algunos riesgos asociados. En la sobrecarga de información tenemos inteligencia artificial saliendo todos los días y todo el mundo quiere vender. Entonces, a raíz de eso, pues hay mucha sobrecarga de información. El burnout digital, los productos de trabajo 4.0 vinculados pues, a esa hiperconectividad muestran subidas del 20% de agotamiento profesional cuando no se planifican los descansos ni hay ergonomía cognitiva. Déficit formativo, por ejemplo, 54% de las empresas más o menos reportan falta de competencias digitales claves como en analítica de datos, inteligencia artificial básica, lo cual crea un vacío que retrasa los proyectos, que elevan los costos, bueno, etcétera. El desajuste entre la oferta y la demanda, digamos que ahora pues, casi que toda la demanda es en personas que sepan utilizar inteligencia artificial sin que en esas labores necesariamente se necesiten. Y por supuesto también hay algunos programas de remediación. Coursera y LinkedIn tienen programas de todo de automatización de procesos, ¿no? Algunas herramientas que les traigo pues el día de hoy. 7Tabs, que es una plataforma que genera mini cursos interactivos en cuestión de minutos. Incorpora la IA para a crear cursos chiquitos. Duolingo Max, que permite hacer como juego de roles para aprender idiomas o para aprender algo que uno quiera aprender, digamos. Coursera tiene un curso de Recommender Engines, es un motor de recomendación de cursos con Deep Learning. Y la Academia de IBM Watson, que pues, tiene cursos adaptados a todas las nuevas tecnologías digitales, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la ciberseguridad. Hay que hacer una alfabetización digital en seguridad, porque estas nuevas tecnologías, así como tienen sus puntos buenos, tienen sus puntos malos. Nos dan la capacidad de acceder, gestionar, entender y crear información de forma segura, pero también crean nuevas brechas en seguridad. Digamos que hay, por ejemplo, un hospital italiano, que es el PDF que está aquí en la parte de abajo, hizo un estudio, hizo un simulacro y trató de hacer un ejercicio de phishing en 3 campañas durante el año y obtuvo un 38% de brechas de seguridad de phishing por esos correos, ¿no? Entonces, bueno, algunas certificaciones clave. CompTIA Security Plus, que es una certificación reconocida internacionalmente que valida competencias en seguridad de red, análisis forense y respuestas a incidentes, y sirve como un playbook, tanto para analistas como para personas experimentadas. Y la ISO 27001, el Lead Implementer, que es una certificación que da un marco sistemático para identificar los riesgos, los controles y todas esas cosas de ciberseguridad con inteligencia artificial. A manera de conclusión, pues hay que fortalecer nuestras capacidades intelectuales, hay que impulsar la habilidad, hay que innovar, por supuesto, pero siempre teniendo en cuenta la ciberseguridad. Estos son aliados, pero también tienen riesgos. Hay que estar formándose continuamente. Recuerden que la formación adecuada hace que nosotros podamos decidir realmente qué podemos utilizar y qué no vamos a utilizar. Hay que diagnosticar cómo estamos nosotros actualmente, nosotros y nuestras empresas. Hay que ver qué de esas inteligencias artificiales realmente podemos aplicar y cuáles nos sirven. Y hay que medir resultados. Esto no sirve de nada si aplicamos sin saber si funcionó o no, si cambió algún indicador de nosotros, ¿vale? Eso es lo que tenía para contarles el día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias Juan Pablo por tu presentación y por acompañarnos esta mañana y las disculpas del caso con los temas del enlace que son cosas que no teníamos ahí previstas, pero muchas gracias por también la espera y la paciencia en la actividad. Muchísimas gracias y vamos a ver si tenemos acá. Bueno, acá nos hacen algunos comentarios. Catherine Verdugo nos dice, eso sí es cierto, ChatGPT es muy empático o educado. Y también bueno, esta pregunta no sé si tal vez será para nuestro siguiente panelista, pero igual te la planteo. Nos preguntan si sobre los peligros que tiene ChatGPT para las empresas. Principalmente habla sobre riesgos en seguridad informática. No sé si tienes conocimiento sobre eso o tal vez ahora el compañero siguiente que nos va a hablar sobre el tema de ciberseguridad nos pueda ampliar sobre el tema. Gracias. Listo, ¿no? Perfecto. No, cosa muy sencilla. Pues primero,
si no, uno no tiene licencias Teams, licencias de equipos, todo lo que uno suba, todas las conversaciones pueden ser utilizadas para entrenar los modelos futuros. Entonces, si uno sube documentos confidenciales en versiones no pagas, ¿no? En la versión gratuita, incluso en las versiones que no sean de equipos, hay una versión paga por equipos, para empresas. Si no es esa, hay que tener mucho cuidado con los documentos que uno sube porque puede perder esa confidencialidad. Y segundo, pues ahora como las máquinas pues pueden imitar nuestra voz, pueden imitar nuestro actuar, pues no lo hacen perfecto, pero pueden hacerlo, pues hay muchos cuidados. Hay un ejemplo de alguna empresa que contesta el teléfono a un empleado, lo llama el jefe y descubre que es una máquina y pues no con eso no hace una transacción. Al descubrir que es una máquina, ya no hace una transacción que la máquina le estaba pidiendo. Entonces, riesgos todos, todos los que hay, ¿eh? Sí, eso es parte de lo que hemos identificado en esta celebración, conmemoración de la Semana de Salud Ocupacional, ¿verdad? Que bien, si bien es cierto, la inteligencia artificial y el ChatGPT, las nuevas tecnologías nos facilitan muchos trabajos, ¿verdad? Y nos ahorran mucho tiempo, sin embargo, vienen riesgos nuevos, ¿verdad? Por el uso de estas tecnologías en temas de ciberseguridad y confidencialidad de la información. Entonces, bueno, así es esto, ¿verdad? Lo importante es saber aprovechar al máximo estas tecnologías, pero también tomar en cuenta que puede conllevar a nuevos riesgos. Muy bien, muchas gracias. Aquí nos dice, bueno, parece que es un comentario, el impacto energético de los servidores por el uso de la IA para poder enfriarlo, los megaservidores. Bueno, y no me quedó como muy claro el comentario. Eh, Sí, no sé si es querías que agregar algo. Ajá. sí, con respecto a ese comentario, claro, esa nueva tecnología gasta muchísima energía y hay varios estudios incluso del gasto de agua para enfriar esos megaservidores, ¿no? Entonces eso tiene que regularse de alguna manera porque si no, la contaminación que se nos va a hacer venir es grandísima. Pero sí, eso ocurre. Ok, muy bien. Bueno, parece que no hay más consultas, solo agradecimientos. Aquí Gaudí Palma nos da las gracias, excelentes, son herramientas muy prácticas para el trabajo. Y bueno, aquí también Catherine nos aporta con el gasto de agua, que también nos dice que ese no. Entonces, bueno, no agradecerle, Juan Pablo, igual por la disponibilidad, colaborar con el Consejo de Salud Ocupacional y por acompañarnos esta mañana en Costa Rica y ya tarde de Colombia. Entonces, esperamos que tenga una linda tarde y un buen fin de semana. Muchísimas gracias.